los algoritmos y otras cosas, que también modifica cuánto vos vas a poder llegar con tu mensaje a ese público que tal vez te está esperando del otro lado o que te podría estar esperando del otro lado. Entonces, hay algo de que en un mundo hermoso y perfecto todo, estaría todo mucho más democratizado y tal vez todos tendrían una ventana, y después está todo lo que viene detrás al respecto de reglas del juego que siguen estando establecidas por marcas muy grandes. Ahí está la contra de esa espalda económica por ahí, porque es la que te juega, te dicen, estas son las reglas del juego para que vos puedas rendir lo que nosotros necesitamos. Y entonces ahí se pierde la identidad de los programas o cosas que podríamos generar, que podrían ser mucho mejores incluso, o por ahí algo no tan diferente, pero que se desvíe un poco ya molesta. Y creo que también el tema con el streaming hoy en día es que tiene muchos de los pecados de lo nuevo y de lo viejo. Entonces estamos como en un punto que se puede desbandar en cualquier momento y por ahí eso es lo que menos me gusta. Sobre todo si tenemos en cuenta además que esos pecados incluyen a la parte, a los operadores incluso. Los operadores culpa el Dana esto. No, al revés, que salen perjudicados muchas veces porque se tienen que mover a ritmos televisivos y no sé, con sindicatos que quedaron de otrora que la verdad que... ¿Sindicatos qué es eso? Sí. O sea, sí. Los sindicatos son los padres, ¿no? Claro, sí, total. Pero ahí quiero hacer un énfasis, decíamos, ¿no? Esto de la pérdida de identidad. No hay streaming con identidad propia. Hoy todos terminan apareciendo. Hoy muchos caen en tópicos comunes o en lugares comunes. Yo creo que se puede hacer algo distinto, pero también esos que hacen algo distinto pecan de algo muy grande, que es hacen un programa para su nicho. Es decir, hacen una serie de referencias y de cuestiones que son propias del propio streaming, que si no te enganchaste muy rápido te terminas perdiendo. Entonces, también existe el encasillarse adentro de uno mismo. Y sí, tiene identidad, pero tiene identidad para el que te escuchó siempre, no para el que se quiere sumar nuevo. Entonces, o cuesta mucho para el nuevo poder llegar a entrar en la dinámica, claro, sí. Entonces, lo que le quería preguntar es, ¿cómo construimos una identidad propia que sea nuestra, que nos diferencie del resto, pero que no sea agresiva con el que viene nuevo? Mira, para ejemplificar un poquito, cuando empecé a hacer radio hace mucho tiempo ya en Junín, cuando hacía este programa Plan Canje, que en los últimos meses lo mencioné más que en los últimos 25 años. Nosotros tenemos hace poco, ¿no? Claro, sí. 25 años hicimos un especial hace algunas semanas y nos criticaron cuando empezamos con el programa porque éramos del grupo de amigos. Yo armé el proyecto y convoqué gente cercana que decía, no habían hecho radio, pero decía, mira, vos tenés un paladar musical tremendo, ecléctico, sí. Y vos musicalizás. Uno dice, este tipo no entiende nada del mundo de nada, no sabe ni quién nos preside, nada. Digo, tiene que ser una especie es un de personaje columnista, es un personaje claro. en sí. Otro, digo, este tipo es un doctor, era un joven Dolina, por así decirlo, digo, es mi co-conductor. Y yo, medio volado, bueno, era como el personaje que llevaba las riendas. Teníamos un código de grupo de amigos con terminología, palabras, un montón de expresiones y demás, que cuando salimos al aire fue casi de lo que más nos criticaban cercanos. Familiares decían, che, yo pongo el programa no y me cuesta nada. porque hay palabras que ustedes usan y demás, y me decían, ¿por qué no hablan como hablan los demás? Y yo decía, no, es parte de la identidad, es parte de lo que vamos a llevar a cabo. Obviamente costó, no es el camino fácil. Después, los dueños, los directivos de la radio, al principio entrando a cada corte diciendo, no, pero hagan tal cosa, que no, todo lo que está mal, viste, un montón. Y era, sostengamos esto, sostengamos, convencimiento de lo que haces y obviamente sostenerlo también con el contenido, porque tampoco es un capricho. Después de un tiempo se expandió, algunas palabras se terminaban diciendo en la ciudad, en distintos grupos, terminologías que después te cruzaba gente y decía, che, hablan con lo que nosotros medio impusimos. Es posible. Se viralizaron antes es posible, claro. obvio. Sí, es un camino. la pegaron viral antes de que existiera la viralidad. Yo no creo que no sea posible. Es dificilísimo. Ahí tenés que estar convencido y además ofrecer calidad, contenido, un montón de cosas que hagan que le den apoyatura. Porque si vas a hacer un proyecto, decís, no, somos así, y a los 3 meses se baja la mitad porque se pelearon, el otro tiene otra idea. Bueno, consigo un trabajo, ahora no puedo hacer más el programa. Además, digo, sí, ahí sí perdiste el tiempo. Claro. Si hay un proyecto colectivo, siempre por adelante cualquier nombre propio, tenés convencimiento, sabés, haces una planificación de lo que va a ser, pensar por temporada. Hoy, no sé qué tanto los programas, yo creo que ustedes sí, porque justamente son un buen ejemplo de cómo se organizan y demás en sus proyectos, pero yo no sé qué tanto todos los proyectos piensan a lo largo de una temporada. No, las próximas semanas, el próximo programa, sino, ¿cómo es esta temporada? ¿Cuál es el objetivo de esta temporada? Bueno, cuando pensás
y empezás a trabajar así, es más fácil que puedas luchar contra la corriente, que es, bueno, hablemos como esos programas de 4 letras, esos streaming de 4 letras. ¿No? Bueno, no. Podés tener una identidad propia y se puede llegar a ese objetivo. Sí, pero para mí como que la clave ahí también está en esa construcción colectiva también con la comunidad que se vaya generando, con el oyente y demás, porque una cosa es... Por ejemplo, en este mismo ejemplo que vos traes, el grupo de amigos existía desde antes y el lenguaje ya estaba establecido y el que lo escuchaba por primera vez tenía que entenderlo. Otra cosa también es cuando se va generando con esa propia comunidad y siempre darle el espacio a ese nuevo que llega de que en algún momento entre al código, ¿no? Sí, que es lo que por decía. supuesto. A ver, me voy a una experiencia personal. Yo, docente, mis pibes hablan por él con frases de Coscu. Y yo tengo que ir aprendiendo todo el tiempo. Te claro. tenés que ayornar. No, y yo tengo ganas de mirarlo y decirle, hablas como un pelotudo, básicamente, pero no Si lo puedo. están Pero escuchando cuando en vos este eras momento. chico, tus viejos pensaban lo mismo también, Exactamente. como hablabas Sí, vos. sí, ¿eh? exactamente. Y hoy nosotros, con más edad, empezamos a ponernos en ese lugar que tanto criticamos. Claro. Exacto. Sí. Y te va a pasar Y así. te va a pasar desde así. Te va a pasar ahora. así. Forever. También hay... El otro día tiré una referencia de Los Simpsons y no me entendieron. Eso Fue es extremadamente re triste deprimente. cuando Pará, pasa sí. eso. Me puede llegar a Hay- pasar a mí. No, Yo hay soy- momentos de dolor. Yo pregunté una vez en un aula si conocían a los Rolling Stones y me dijeron que no. No. Ah, bueno. Bueno, sí. La revista, claro. dijeron. Mira, gracias. ojalá Y hubiese gracias sido que que te sea que dicen te eso. digan la Hubiese revista. sido más digno. La Claro. primera vez que yo me sentí realmente viejo fue en el colegio también, laburando. Yo estaba con una remera que tenía la cara de Chuck Norris y decía, "What would Chuck Norris do?" ¿Viste? ¿Qué haría Chuck Norris? Sí. Y se acercó una de mis estudiantes y me dice, ¿quién es? Y yo Claro. dije, no, pará En que el me lo Cora. saco. Esta es mi acá remera está. de tipo cool. Esta es la ¿Cómo me daga vas a decir que eso? me clavaste en el corazón. Sí. Yo estaba a la moda hasta que cambiaron Claro, la moda claro. y dejé de estar de moda. Y lo Dejé que de está de estar de moda moda. me parece muy mala moda. Exactamente. Eras tan chévere. Bueno, pero una de las cosas que vos decís de los streaming de ahora también es algo que viene pasando en la radio mainstream hace muchos años también. Es el contenido sin contenido. Es el que, bueno, nos sentamos acá y el contenido que lo hagan otros. Que lo haga el oyente, Bueno, en sí. el caso de los programas de radio tradicionales con una consigna X y listo. O que lo haga la gente que está parada en la vereda, en el caso de otros tipos de streaming. Y eso también es algo de lo que vos hablabas ahora, de cuidar tu contenido. A mí me lleva mucho tiempo pensar las cosas de las que vamos a hablar. Mucho tiempo que además tengo que ganarme de mi propio tiempo. Sí, total. De mi tiempo libre, tiempo con mis hijos, tiempo con mi esposa, con mi familia, el tiempo de laburo, que ese no me molesta perder, pero... todo ese tiempo que tengo que recuperar, al tiempo de laburo le vamos a decir mi plusvalía. Claro. Todo ese tiempo que yo tengo que recuperar, lo invierto en tratar de venir acá los viernes o cuando hacemos el programa y traer un contenido que medianamente haya sido pensado, cosas que incluso- hayamos elaborado. Incluso eso es otro que vos decís, ¿no? De que el contenido lo haga otro cuando pueden ser los oyentes, etcétera. Hay formas de hacerlo y que realmente tenga no, un por sentido, supuesto. ¿no? O sea, digo, hay programas y hay buenos programas que lo que hacen es justamente por ahí perder todo ese mismo tiempo que por ahí nosotros elaboramos una columna, en elaborar un buen disparador, Sí, una buena sí. consigna, Bueno, uno de los una ejemplos primera es- charla previa para poder llegar sí. a que el oyente se enganche y forme parte Sí, de ese sí, sí. bloque. Tal cual. Y parte de volver a mencionar lo que decíamos hace un ratito es este sistema que se armó ahora. Tampoco es que es tan fácil, tan sencillo como bien me decía Nancy Claro. ahora. Y esa gente, sí, hizo creer de alguna manera como que, Es fácil. todos Que es somos una graciosos. pavada, No todo el sí, mundo total. es gracioso. No todo el mundo puede hacer eso Es que es más, no hacer contenido. Te digo, la mayoría Tal cual. no son graciosos. La mayoría de las personas no somos graciosas, entonces tampoco es que es tan fácil. Son 4 personas que se dividen. Podríamos hacer lo mismo. No, O no la es de, tan claro, así. es llegar y ponerte delante del micrófono y ya está. Sí. No alcanza con eso. Y también no, para difícil nosotros que que se estamos de este lado del mostrador, tampoco nos volvamos viejos abuelos gritándole a la No, nube, porque no. también es muy fácil que empecemos a caer en esa. Y sí. Sí. Igual tiene que ver también un poco con la sobreexplotación, con el hecho de que esto funciona y ahora vamos a hacerlo todos los días. Y también le juega en contra en la parte de Sí. pensar el contenido, de poder madurarlo, de poder llevarlo a algún lado. Y ahí está lo que decía Diego de pensar en términos temporales un poco más largos que lo que voy a hacer la semana que viene solamente. Ujú. Y si de repente tenés algo que es, che, esto funcionó, bueno, capaz es una columna mensual, capaz es un espacio que es, si es un programa diario, es una vez a la semana que lo haces y no lo sobreexplotás. Porque es un poco la misma lógica que hablábamos el viernes acá en el programa, cuando vino Adri Lackerman de invitado a Clase B, que era esta cosa de
de lo que se consume todo en un solo fin de semana, porque ese fin de semana se habla en redes y listo, ya está, se agota. Sí. Y ahí no generás justamente ni comunidad, ni identidad, ni nada de todo eso otro. Bueno, vos sabés que en eso hay una charla que por lo menos he tenido en el último tiempo con mi familia, con mis amigos, es respecto a la sobreexplotación y que al streaming yo creo que le falta un lenguaje. Sí. Es decir, falta el lenguaje del streaming. Sí. Que yo creo que nuestra generación no lo va a llegar a ver porque nosotros vivimos la transición. Por lo menos hablo de más o menos lo que estamos entre los 20 y los 30, que somos los que vemos la transición de la tele al streaming. Ay, gracias. Fuera de esta mesa. 20 y Yo me voy los a 30 sentar creo de que aquel lado, sumándolo. por favor. Claro, sí. Que todavía nosotros estamos en esos pasos iniciales. Sí. Y me recuerda mucho, haciendo la comparativa con el cine. El cine cuando nace se sobreexplotan los géneros western, musicales, etcétera, hasta que llega el Ciudadano Kane, que es reconocida por todo el mundo como el cambio entre el cine viejo y el cine moderno, y dice, bueno, el cine va a tener este lenguaje, utilizando su elemento distintivo que es la cámara. Yo creo que al streaming todavía le falta generar un lenguaje propio, pero que ese lenguaje va a llegar cuando el streaming lo haga gente que vivió y creció toda su vida mirando streaming. A ver, es buena lectura, pero el streaming en Argentina es la radio visual. Porque el streaming, Sí. tal como nació, es más cercano a lo que se hizo, por ejemplo, en su momento en España, a través de personalidades como, por ejemplo, Ibai Llano y demás, que era un 4 o 5 horas una persona hablando con sus públicos a través de las plataformas como Twitch, donde vas leyendo y respondiendo, digamos. Gente que maneja un entretenimiento y una lectura del momento que acá en Argentina se acerca, por ejemplo, a programas o proyectos como lo podría hacer Luquita Rodríguez con Par en la Mano y por el estilo, ¿sí? En líneas generales, el streaming en Argentina mutó muy rápidamente y lo absorbió el formato radial. Y el streaming, tal como lo conocemos en Argentina, no es el streaming como se originó, sino que es la radio visual. Algunos... Vorterix. No, mismo- Vorterix fue el... Urbana no nombrá es el eslogan Radio de la- con Voz, la radio Somos la Urbana... radio que- somos la radio que es, sí, sí. Claro, es radio visual, sí. Así que me parece que Pero porque además nosotros se mutó muy tenemos- rápidamente acá. Nosotros tenemos una tradición Muy radial radial, sí. muy grande y tenemos grandes programas de radio y somos muy oyentes de radio en Argentina, Sí, digamos, sí. en general. Entonces también es lógico que de alguna manera se vuelva a un lugar conocido y a un lugar ameno, ¿no? De alguna manera. Y lo que fue pasando fue esto de las radios también adoptando la idea de, bueno, esto necesita estar por cuestiones de consumo en plataformas que involucran video y le metemos un video al estudio y más o menos es como que, bueno, me pueden espiar mientras hago radio, que de algún modo permite conservar un poco de algunos de las buenas costumbres, digamos, de la radio, que es estar conectado con el oyente, que es no esperar que sí o sí esté mirando la pantalla, que es algo que muchos streaming terminan cayendo en esa cosa de no repetirte, no sé, un nombre de un invitado. Bueno, Claro. pero ahí hay una cuestión también económica. Sí, seguro. Porque yo creo que el streaming en el momento en el cual consiga derechos, por ejemplo, no sé, transmitir un partido y transmitírtelo con Va a imágenes, cambiar, tal va cual. a cambiar y va a adoptar un formato más tipo televisivo para ese tipo de contenidos. Que ya está circulando porque algunos canales de televisión hicieron programas, Sí. Telefe a la cabeza, por ejemplo, con contenidos que son de streaming en plataforma de canal de aire. Sí. Claro. Entonces, la tele y la radio en Argentina son... a ver, puede ocurrir cualquier cosa mañana, pero... Sí. Son muy fuertes, muy consolidadas, como decía Nancy recién, tienen un arraigo cultural y una identidad en la cultura muy grande. Hoy la tele sigue siendo número uno y referente de todo. Andá a la tele, salí 5 minutos y vas a tener mucho más seguidores que si hiciera streaming todos los días. Sí. Hay que aceptarlo, la tele y la radio, por esencia, tienen mucho poder, mucha fuerza. Y en Pero, Blender una de las va. cosas que más se sigue escuchando y se sigue viendo es La venganza será terrible, Es o sea, verdad. que tiene Sí. 40 años al aire. Y en streaming. Y en streaming, pero Que por es eso radio. digo, o sea, Perdón, y otra cosa que hay que decir también es a nivel radio y atraviesa realmente todo el país, como no pasa en otras Tal cual. cosas. Porque vos te vas a un pueblito colgado del mapa y en el pueblo está la plaza, tiene la comisaría, la escuela, la iglesia y la radio. y la radio Está en que todos tiene lados. su programa Sí, sí, una radio local. municipal, local, Que lo que puede sea, repetir pero a siempre veces hay. algunas cosas, pero que va a tener su identidad Y local es también. sentido de comunidad porque Totalmente. atraviesa todo, porque te cuentan los problemas que tienen acá, las cosas que hacen allá. y- Comunicación comunitaria. Exactamente. Sí, sí, sí. Está en todos absolutamente. lados. Y cómo vemos a nivel de futuro, o sea, dentro de esta falta de un lenguaje propio, cómo vemos la evolución de acá, si queremos ponerle 5 o 10 años, cómo imaginan ese streaming del futuro.
Yo tengo que ser pesimista y decir que lo imagino exactamente igual que como ahora. No sé si, No sé si es pesimista tampoco. Yo creo que desaparecer no va a desaparecer, No, pero no. de la misma manera que no va a desaparecer la radio y no va a desaparecer nada de lo que se dijo que iba a desaparecer porque venía alguna cosa nueva. eso ¿no? Cuando apareció la tele dijeron que desaparecía la radio. Por eso digo, Sí, es como, sí. hay una cosa de continuidad que me parece que sí se va a ir estableciendo y que me parece que dentro de ese establecerse también un poco va a bajar la espuma de que todo tiene que ser streaming. Y tal vez ahí se haga un poquito esa limpieza de qué es lo que se quiere quedar en el streaming y empezar a generar ese lenguaje propio, como vos decías, de a poquito ir encontrando como su propia naturaleza o su particularidad. Y lo que simplemente es, bueno, le ponemos cámara a esto también para que se transmita por YouTube, pero sabemos que la gente lo sigue escuchando. Sí, creo que y lo también escucha más en el auto incluso que mirándolo por YouTube. el tema del streamer como esa especie de Como esa neo figura rockstar, rara, sí, ¿viste? sí, sí. Va a traer mucho más y podría pasar algo de lo que vos decís de no sé, competirle mano a mano a la tele o, no sé, ver el tema. Capaz que no es competirle porque los dueños son los mismos, ¿no? Pero, Es que es ahí. claro, pero bueno, sumar nuevas maneras de estar. Se me ocurre pensar que hace poco, no hace tanto, vimos que se transmitía determinado partido de, no sé, Copa Libertadores por ESPN y en un subcanal podías ver el mismo partido, pero con el stream del Kun Agüero, por ejemplo. La ¿entendés? NFL, la liga Exacto. deportiva Claro. más importante del mundo. El sábado se jugó el partido inicial de los Kansas City Chiefs, que hoy por hoy es el equipo más grande que tiene la liga. Se jugó en Sao Paulo, Brasil, con la particularidad de que se retransmitió por YouTube. Claro. Y vos tenías el partido completo con el relato en inglés de la señal de ESPN, absolutamente libre y disponible en YouTube. Que es el caso, a ver, esto ya pasa en otras cosas que no son por ahí tan populares como son los videojuegos, por ejemplo. Sí. En los videojuegos hay, qué sé yo, campeonatos de, pongámosle, qué sé yo, FIFA, ponele, y De se Street transmiten, claro, Street Fighter, de lo que sea, y se transmiten de manera oficial con determinados streamers, incluso separados por naciones, por lo que sea. Sería también un desafío para las plataformas actuales de streaming, de contenido audiovisual tipo Netflix, HBO, lo que sea, sumar algo de esto y de repente que vos puedas ver una película en determinado momento, una determinada presentación con el director ahí streameando. Bueno, Ver es la que película y que se En vea algo algún de punto eso. justamente está pasando eso de la plataforma Netflix, es una de las primeras plataformas de streaming cuyo diferencial era esta posibilidad de ver las cosas cuando vos quieras, Sí. está empezando a tener como la super novedad la transmisión de eventos deportivos en un determinado día y horario en vivo. O sea, la tele, de repente, ¡Guau! mi novedad es ser la tele, ¿no? Claro, Tipo, bueno, entonces hay algo WWE ahí. firmó el contrato Claro. con Netflix para transmitir todos sus eventos en vivos vía Netflix durante los próximos, creo que 10 años. Sí, los contratos de Apple TV tiene la Major League Soccer y ahora Claro. acaban de firmar contrato, por ejemplo, DAZN con Champions League y tiene Netflix que empieza a transmitir tenis. En breve se va a Sí. venir el básquet también por alguna de las plataformas. O sea, vuelve para atrás y se consolidan. Eso es lo que hay que entender también, que uno dice vuelve para atrás. En realidad se consolidan estos híbridos, estos formatos que tienen que ver con la radio, con el streaming y demás. Creo que el futuro, si primero que uno puede equivocarse fulero. Yo cuando apareció el reggaetón dije, por suerte esto va a se durar va poco y se va. rápido. Un visionario, un visionario. Acepto. La vio, ¿Viste? el verdadero la vio. Sí que la vi. Compraste Acep- acciones de Blockbuster, vos, ¿no? Así como en- Esto Netflix no funciona, no funciona, nadie va a poner un Olvídense. sistema. Yo Netflix. estuve donde en va a- esa charla. En esa charla acá en Argentina A ver. de Netflix Blockbuster yo participé como espectador de fondo, pero estaba. Porque Pero estaba. trabajaba en Blockbuster en Tiraba. esa época y vino pero el... también la el- reviste. No, yo de afuera. Yo estaba en la bodega, nos llevaron para hacer fondo, ¿viste? Ah. Porque venía el jeque, no, un mexicano que era el presidente de Blockbuster Latinoamérica para hacer toda la presentación del futuro y bla, bla, bla. Y justamente pasó eso tal cual. Que no, que en Estados Unidos lo que está pasando es Netflix, pero es una cosita Olvídate. que no va a durar. Esto No, se termina el en 2 futuro son los semanas. Blu-rays. ¿Se acuerdan la última época de El futuro era el Blockbuster Blu-ray, que ¿te llenaron acordás? todo de Blu-rays? No, Bueno, tremendo. el futuro es el Montón. Blu-ray y acá estamos, ¿no? Así Bien. que, Diego, podés decir lo que Sí, quieras. sí, sí. Pero por otro lado también hablaba de radio online, de streaming y demás en los 2000. Así que hay para compensar. Vamos a ver para qué lado se inclina la balanza. Me parece que lo que se Streaming viene de reggaetón. Claro. es personalizar el contenido, así como pasó en un momento, no sé si lo recuerdan, pero las radios empezaron a volverse de marcas. No sé si recuerdan a Radio Levis, por Sí, ejemplo, en sí, sí, Argentina. Radio Disney, que duró poco ahí porque le hacía ruido cuando pasaba el tren, acá un par de cuadras, etcétera, etcétera. Creo que se va a venir un poquito más personalizar, dependiendo, por supuesto, de las plataformas.
pero personalizar los tipos de contenidos, que es segmentar también, no está mal, hacer de nicho. Y a partir de eso va a haber un auge, justamente como está ocurriendo ahora de streaming, de tener streaming de todo tipo. Cada uno de los que tiene un programa en la tele ya tiene su propio streaming, detrás, lo corporativo y demás. Va a haber después de este boom, se van a empezar a filtrar y consolidar, como en su momento pasó con la radio online también. Y a partir de eso, de lo personalizado, no va a quedar más que el concepto tele, el concepto radio, con los formatos y las redes sociales que aparezcan. Va a haber Instagram en radio, y será streaming, y será tele, y será lo que sea. ¿Te acordás que hubo un intento en Instagram, el Instagram TV? Sí, claro. No, Sí. me había Eso olvidado. existió. IGTV. IGTV. Acá algunos programas usaban el IGTV Sí, en el existió eso. 2020. Ujú. Sí, mandale saluditos que se fue. Claro, sí. 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 En esa, Un abrazo. en esa hacer tele decía, no hagan nada, IGTV, déjense de joder, no transmitan Y nada. es que eso uno nunca sabe qué es lo que va a Claro. funcionar y qué es Claro. lo que no. Y claro, Y ¿quién si iba sos a pionero, saber? ya está, Son ya, apuestas. ya le hiciste. Mirá Así si le que salía bien. es la de personalizar contenidos. Va a venir la marca, Adidas va a tener un streaming y Nike va a tener un streaming y después se van a pulir y se van a fusionar y va a aparecer Google y los va a comprar a todos. Y Todos va- vamos a terminar comprados por Google en algún momento de nuestra Básicamente, vida. ¿no? Claro. Sí. Es tal más, el tatuaje que vas a tener en la frente va a ser Claro. de Google. Un Con la chip. inteligencia artificial también se va a personalizar aún más porque vas a poder tener la posibilidad de que incluso el contenido sea mucho más específico para lo que quieras. Esto de brindar datos, de la nube, de la metadata, la megadata y lo que se les ocurre, el big data, va a ser que te termine hablando de lo que vos quieras aunque vos no sabías. Esto es todo un tema también, lo de la IA y cómo nos va a impactar. Porque ahora nos cagamos todo de risa porque aparece Yo el no me estoy cocodrilo cagando de o mandrilo, ¿cómo es que le dicen? Sí. Todas esas cosas de Tralero, brain tralala. No sé, pero esas cosas de brain rot que es un desastre. Bueno. Tralalero, tralala. Sí. Claro, Tralala, tralala. ese tipo de Es cosas. un chiste que Trulala. ¿sabes cómo recopila datos? Y todos decimos eso, pero eso en un futuro nos va a venir el tralalero, tralalá. Y Sí. te va a decir, "Tomá, acá lo tenés". Así. Acá. Ahora, en este momento, en el futuro, me decís, che, no quiero ver a Diego, a Martín, a No, Germán, por a favor. Nancy, hablando, listo. Aprieto 3 botones y vamos a tener a tal y tal hablando con como que... Mientras no sea Tinelli. Pero vas a tener la versión Inmortal. retro que podés comprar a los Claro. jugadores de otras épocas. Claro. Ahí está. Y va a hablar Tinelli. Para mí, Y Badía. la clave Y su desodorante. del futuro del streaming pasa por el acceso a los enseres, es decir, el acceso más democratizado a Internet y a la manera de llegar a esos streaming. Yo creo que el gran problema que tiene el streaming a día de hoy es que se transmite por Internet. Y viajar escuchando un programa de streaming es caro porque te sale datos. Datos. Entonces, en el momento en que el streaming resuelva esa pared, yo creo que es el futuro de la comunicación. Sí, Puede hoy sostengo totalmente eso porque hoy la M se sostiene porque hay taxis. Claro, Claro. Sí. absolutamente. Si no, Y ya va... rutas, y kilómetros de Claro, ruta. y tenés distancia, y tenés la ruta 40. Claro. Pero en el laburo ya las radios tradicionales se ven con la compu. Ujú. Sí. Sí. Así que bueno, no podemos saber cuál es el futuro. Lo iremos investigando y lo iremos experimentando en la medida que vaya pasando. y veremos si teníamos razón. I will Hacemos back. este mismo segmento en 10 años. Y va a seguir Me habiendo sirve. reggaetón. No, por favor, no. Nos vemos. Muy buen día, gente linda de Punto Cero. Acá la sommelier de libros para mandarles un beso enorme en estos 13 años que cumplen. 3 de los cuales la sommelier de libros estuvo ahí también y sigue estando y seguirá estando. Porque esta es una radio donde nos dejan expresarnos con libertad, lo que hoy es muy importante, porque Diego siempre nos facilita a todos los programas el espacio y la posibilidad de seguir al aire, con lo que a veces eso cuesta. El estudio Che está más lindo que nunca, siempre con cambios y esperemos que sigan con más cambios aún. Vamos a por ello. Y nada, 13 años es un montón, es una construcción diaria que obviamente de la mano de Diego y de Vicky todos los programas llevamos adelante, los que ya no están, los que están, todos creo que construimos estos 13 años de la radio. Me siento parte, es lindo formar parte, estoy muy agradecida y nada, que haya mucho más sommelier de libros por Punto Cero como corresponde y les mando un beso enorme en este domingo que están todos ahí. Desde acá, la sommelier de libros celebra los 13 años de Punto Cero. Besos.